Charlas fiscales y de negocios. Bienvenido a un espacio de difusión del conocimiento contable, fiscal, empresarial y de negocios. Juan José Galván González y grandes profesionales te compartirán sus puntos de vista en relación a temas asociados a la maravillosa profesión de la contaduría pública. Muy buenos días, tardes, noches a la hora en la que estés escuchando este programa. Bienvenido. Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este podcast de charlas fiscales y de negocios. Hoy muy contento, como la semana pasada, eh, me animé a pedirles apoyo a mis amigos de la región noreste del IMCP y ahora es el turno de mi amiga Lorena Lara García. Me salgo un poquito de la formalidad de lo que es en el colegio, pero debo decirles que es presidenta del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna hasta el 31 de diciembre todavía. Estamos aquí. Es una experta en materia fiscal, en materia de gobierno corporativo, especialista en el tema minero, contadora pública certificada. La verdad es que es un estuche de monerías. Lore, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Hola Juanjo, no hombre, muchas gracias a ti por invitarme. Yo te voy a echar de cabeza. Juanjo me invitó ayer, al filo de casi las 7 de la tarde, y la verdad es que a cualquier otra persona le hubiera dicho que no, pero eras tú y no me pude negar, y pues bueno, aquí estamos y esperemos que la gente se lleve algo productivo. La verdad es un tema muy interesante. Eh, Pues no te voy a decir que es un tema de hoy, porque realmente este tema tiene muchos años y a lo mejor no le habíamos prestado la importancia necesaria. Yo creo que ya tenemos muchos años escuchando el gobierno corporativo, pero no le tomamos la importancia porque decimos gobierno corporativo, pues eso qué será, pues eso que lo apliquen las empresas grandes, etcétera, pero pues no es más que el plan de sucesión. Entonces, vamos a platicar hoy de eso. Y pues ya si alguien tiene alguna duda que no la haga ahí por el chat, o no sé cómo funcione esto el día de hoy, pero aquí Juanjo va a estar pendiente de las dudas o de los comentarios por si alguien quiere participar. Sí, claro que sí. De hecho, casi nunca se animan a prender el micrófono, pero cuando se animan, pues tienen el permiso. Y si no, pues el comentario ahí en el chat, la pregunta, se vale porque es un tema, como bien comentas, no es algo nuevo, pero sí es algo que está empezando a llamar la atención. Quizás sea porque la población también se está haciendo viejita, entonces los empresarios nuevos de aquellos años ahora ya no son tan nuevos y empiezan a voltear a ver también estos temas. Por aquí nos va a compartir algún material la contadora Lore. Sí, De hecho, ahí eh, ya lo estoy compartiendo, nada más confírmame que sí se vea. sí, se ve bien, se ve Ah, perfecto. perfecto. Muy bien. Entonces, pues adelante, platícanos. Muchas gracias. Bueno, Juanjo, pues si los demás no participan, entonces voy a estar platicando contigo. Y ya Exacto. si alguien se quiere meter a nuestra plática, pues que entre con mucho gusto. Bueno, mira, pues sí, como acabamos de decir, este es un tema que a lo mejor ahorita está tomando un poquito más de relevancia, Juanjo, porque sobre todo en el país en el que estamos, aquí en México, la mayoría de las pymes son empresas familiares. Entonces, ¿qué pasa cuando tú, pues recién comienzas con tu empresa? Yo creo que nadie que se anime a abrir una empresa dice, pues bueno, para que mi empresa dure 2 años, 3 años, ¿no? Sino más bien, pues obviamente tú empiezas y empiezas con mucha ilusión y dices, oye, pues de aquí van a vivir mis hijos y si nos va muy bien también van a vivir mis nietos, etcétera. Y empiezas a romantizar esa parte malamente de que toda tu familia se va a querer dedicar a lo mismo que tú. Entonces, ese es, yo creo que el primer problema que tenemos cuando hablamos de sucesión en empresas familiares, que malamente nosotros decimos, y eso era muy de antes, ¿eh? O sea, que decías, yo soy abogado, mis hijos van a ser abogados. Oye, yo soy doctor, mis hijos tienen que ser doctores. Y ahora te pasa que dices, yo soy contador y tus hijos dicen, no, yo lo último que sería es ser contador. O sea, yo veo a mi papá y claro que yo no quiero ser como mi papá, que se la pase estresado, que si esto, que si lo otro, que si el SAT, que si la revisión. Y dice, no, yo no voy a ser contador. Y en la mente del papá dice, no, pues ya que ahorita que entre a la carrera, que estudie conta, que se venga a la oficina, que empiece él con el despacho y no sé qué tanto. Y el hijo ya trae otro chip completamente diferente. Entonces,
¿Qué es lo importante aquí? Pues primero empezar con los datos duros, porque sí hay datos que tenemos que conocer, que tenemos que saber para poder ampliar un poquito más, pues el contexto, esto de la sucesión empresarial. Mira, lo primero y lo más importante es que es el 66% de las empresas familiares quiebran durante la primera generación. Entonces, pues sí estamos hablando de un porcentaje muy importante. Entonces, ¿qué dices? Oye, no va a lograr llegar a la segunda generación. Tú empiezas tu negocio esperando que dure muchos años, pues ahora así como cuando decimos, oye, pues la vida de la sociedad es ilimitada. Entonces, eso es lo que esperas tú y nada más, o sea, lo logran muy pocos, o sea, nada más, por ejemplo, entre el 5 y el 15% logran llegar hasta una tercera generación. Entonces, fíjate ahí cómo ya estamos viendo que es muy necesario un plan de sucesión. ¿Por qué? Porque decimos, oye, la sucesión en las empresas familiares, pero no quiere decir que tu sucesor tenga que ser un familiar. Y ahí es donde tenemos que empezar a cambiar la manera en la que pensamos, porque siempre decimos, no, pues mis hijos. Oye, es que ¿quién mejor para cuidar el patrimonio de la familia que uno de mis hijos? Oye, pero si a tu hijo no le interesa, pues a lo mejor va a ser el menos indicado en cuidar el patrimonio de tu familia. Y a mí me toca verlo mucho en el día a día con las empresas que asesoro, pero eso lo platicamos más tarde y sin decir marcas, de muchos casos que pasan así, donde el fundador dice, no, mis hijos por fuerza, o sea, o trabajan aquí, y te das cuenta que luego se toman muy malas decisiones financieras, empresariales, que pues no dan el ancho en el puesto. Entonces es bien importante pensar en eso, ¿no? O sea, hay mucha gente que puede ser tu sucesora y no necesariamente tiene que ser familia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y lo decíamos hoy en México, la mayoría de las pymes son empresas familiares. Bueno, pues cerca del 90% de las empresas en México son empresas familiares. Entonces, si estamos diciendo que cerca del 90% de las empresas aquí son empresas familiares, pero solo el 66%, bueno, más bien, pero el 66% quiebra durante la primera generación, pues sí, estamos hablando ya como que de números y de porcentajes más interesantes, porque dices, oye, bueno, pues entonces todos esos emprendedores, pues su sueño se murió muy rápido, ¿no? Acabó muy rápido. Y otra cosa muy importante para la economía es que las empresas familiares contribuyen cuando menos con el 85% del PIB. Entonces, si decimos, oye, el 85% de mi Producto Interno Bruto viene de empresas familiares, pero ya sé que nada más el 33% va a lograr prosperar, pues entonces ya estamos hablando como que de algo más importante todavía y de cómo afecta esto a la economía y por qué es muy importante tener un plan de sucesión. Ahora, ¿qué es lo primero que pasa? Y yo voy a hablar mucho de mi caso particular. Yo trabajo en una empresa familiar. Yo llegué ya a una firma que ya tenía 30 años de antigüedad y yo llego precisamente después de haber trabajado en otras firmas, bueno, en otra firma, porque yo nada más fui persona de una sola firma. Y cuando llego me dice mi papá, oye, pues es que mejor ya vente a trabajar acá conmigo, porque mira, esto en algún punto va a ser tuyo. Y pues yo vengo de una familia donde somos cuatro y de esos cuatro, tres somos contadores, mi hermana es la oveja negra. Y me dice, oye, pues es que esto en algún punto va a ser tuyo. Y si tú quieres venir a la oficina ya cuando nosotros faltemos, pues ¿qué va a pasar? Y sería lo más lógico, los empleados se van a quedar con los clientes, porque a Lorena no la van a conocer, o sea, pues no va a haber una familiaridad contigo y, y se van a ir. Y en ese momento yo decía, bueno, pues sí, esto en algún punto va a ser mío y pues ya me dedico a esto, la verdad es que me gusta y yo sí lo pensé y dije, ¿quién mejor para cuidar los intereses de mis papás cuando ya estén grandes y se quieran retirar que yo, ¿no? Entonces, cuando yo me uno, porque aparte mi papá decía, es que yo, ya viniendo tú, yo ya me voy a retirar. Y yo ya tengo 4 años y él está muy lejos de retirarse y yo creo que está más activo que nunca. Entonces, la primera barrera que yo tenía, Juanjo, era esa resistencia a delegar. O sea, que él decía, tú ya encárgate de esto, pero luego estaba él ahí en medio, ¿no? Y eso yo creo que es súper común. En todas las empresas familiares hay una resistencia a la sucesión. ¿Por qué? Porque dices, oye, bueno, es que yo hice esto y es muy válido, o sea, yo creé esta empresa. ¿Cómo la voy a dejar así nada más? O sea, la empresa se convierte en tu bebé.
O sea, es un bebé y tú sabes que a tus hijos pues no se los encomiendas a cualquiera. Entonces, sí hay una resistencia siempre de la cabeza de la empresa a empezar con este tema de la sucesión. Y hay muy poca gente, yo lo tengo que reconocer, yo tuve mucha suerte porque a mí mis papás me dijeron, todos los cambios que tú vengas a hacer sabemos que son para bien y tienes carta abierta, pero yo la verdad es que ahorita todavía digo, no, si se van mis papás yo me voy con ellos porque ¿qué hago yo aquí sola sin ellos? Y la verdad es que tienen mucha cuerda y no me interesa que se vayan en un futuro cercano, pero sí hay mucha resistencia. Yo lo veo, por ejemplo, con algunos clientes que asesoro, que dices, oye, a ver, ¿qué es lo que pasa cuando tú te resistes a esto de la sucesión? Supongamos que tú tienes ya un negocio muy próspero. Yo tengo un cliente ahorita que está pasando por esa situación y se han acercado empresas muy grandes a querer comprar su empresa. ¿Y qué pasa? Que se dan cuenta que realmente la empresa vale porque la cabeza está ahí. Pero si él no está, la empresa no funciona como debe de funcionar. Entonces, es por eso que te tienes que ir preparando, porque ninguno de nosotros es eterno, ¿no? Yo creo que lo único que tenemos seguro en esta vida es que el SAT en algún momento nos va a hacer una revisión y la muerte. Entonces, tienes que irte preparando, porque imagínate también, y es muy válido que tú digas, oye, yo ya tengo 80 y tantos años, me quiero retirar y resulta que no puedo vender mi negocio o a nadie le interesa acercarse a mi negocio, porque yo nunca le cedí las riendas a nadie más. Y entonces, si yo tengo 81 años, pues a lo mejor mi esperanza de vida ya no va a ser mucha y van a decir, oye, pues ¿para qué compro un negocio si en 3 años a lo mejor el fundador pues ya no va a estar aquí con nosotros y la empresa no va a funcionar? Entonces, es bien importante eso, o sea, pensar en que las cosas son para mejorar. Yo creo que a todos los que están escuchando aquí nos ha tocado escuchar que digan, es que la empresa funcionaba muy bien, pero luego llegaron los hijos y todo se empezó a hacer mal. Y pues como puede que sí, puede que no, porque yo siempre digo, bueno, obviamente cuando llega una nueva generación, y pues yo creo que ahorita nosotros lo estamos viendo, Juanjo, cuando llega una nueva generación a cargos directivos, pues claro que hay un choque generacional. Y la nueva generación, claro que va a traer otra manera de hacer las cosas y otras ideas, pero eso no quiere decir que sea malo, solo es que tiene que haber un proceso de adaptación de ambas partes para decir, oye, bueno, pues yo puedo aprender mucho de esta generación nueva, como yo puedo aprender mucho de la generación que me antecede, porque a lo mejor ellos traen pues 30 años de experiencia que yo no traigo, pero que yo no los traiga no quiere decir que yo voy a venir a hacer las cosas mal. Simplemente tengo otra manera de hacer las cosas. Entonces, cuando hay ese choque entre los empleados y los directivos, pues va a ser más difícil la sucesión. Porque si llegan los hijos o esta segunda generación y los empleados empiezan a ir, que dicen, no, es que ya llegaron los hijos y es que sí, él sí me regaña porque llego tarde. O sea, también pasa mucho eso en las empresas familiares, ¿eh? Que cuando es una empresa familiar te vuelves paternalista con tus empleados. Entonces, ¿qué dices? Oye, eh, pues mira, a mí me ha tocado infinidad de casos que le digo, oye, pero si ya sabemos que no es un buen elemento porque sigue aquí. Y me dicen, es que mira, Lore, es que pues tiene 2 hijas y tienen cierta edad y al esposo no le va muy bien, ella es como que el sostén de la familia, ¿cómo la voy a dejar sin trabajo? O, oye, pues es que mira que tiene un hijo que está enfermo y bla, bla. Entonces dices, pues ok, ¿no? Pero yo siempre he sido de la idea de que los sentimientos no hacen ningún buen negocio. Oye, te estás perjudicando tu empresa por estar protegiendo a alguien. Pero luego los empresarios de antaño lo ven muy así y dicen, es que está desde que tenía 19 años conmigo, o sea, ¿cómo? Oye, pero también el empleo puede caer en la comodidad de que pues ya sé que aunque haga las cosas mal, pues aquí voy a seguir. Entonces, es bien importante irnos quitando eso. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la segunda generación? Que la segunda generación no tiene ese apego emocional. O sea, para Exacto. la segunda generación, oye, es un empleado que no me funciona, pues es un empleado que se tiene que ir, ¿no? Y es donde empiezan los problemas. Entonces, sí se ve mucho en el día a día. Yo creo que a todos nos ha tocado asesorar a algún cliente donde digas, oye, su equipo administrativo o el equipo financiero no está dando el ancho. Y cuando te das cuenta por qué no los quieren dejar ir, es una razón más sentimental que otra cosa. O sea, que dicen, no, es que, ¿cómo lo voy a dejar ir?
Entonces, es bien importante eso. Yo les decía a mis asesorados, ahora que empezaba todas estas normas proteccionistas al trabajador, ahora que empezó esta reforma de las vacaciones, ahora que traen todo esto de que si vamos a aumentar el aguinaldo, reducir la jornada, etcétera. Yo les decía, bueno, a ver, este es el mejor momento para que tú hagas una limpia en tu plantilla laboral. O sea, es el mejor momento porque mira, luego ya se te va a convertir en un problema más costoso por todas estas prestaciones que pueden estar incrementando. Entonces, ¿qué pasa también? Que luego haces tu bola de nieve y ya te cuesta mucho dinero prescindir del trabajador Sí. y dices, no, pues ahorita financieramente no puedo y así te la vas a llevar porque con cada año que pase va a ser más caro. Entonces, sí es bien importante eso, o sea, hay que entender que la sucesión es algo que se tiene que dar de manera natural, o sea, en cualquier ámbito, no nada más en el empresarial, pero sí hay que entender mucho eso. No sé si escuchan un poquito de ruido de fondo y si escuchan un poquito de ruido, perdón, pero es que están haciendo trabajos aquí afuera. Entonces, No, se escucha bien. De hecho, bueno, yo no es que yo sí lo escucho. escucho. Oye, aquí hay unos comentarios en el chat. Dice Ujú. Viridiana, y es muy común cuando el trabajador que no está cumpliendo es parte de la familia y es complicado despedirlo. Luego Melanie dice, contas de la empresa donde trabajo no van a andar hablando. Y sí, en realidad, oye, Lore, aquí me surge una pregunta. ¿Qué tan bueno o existirá un punto medio donde el tema emocional sentimental realmente le aporte a la empresa, a los negocios? Y otra pregunta pegada ahí, ¿cómo le hago para contrarrestar el efecto emocional en la toma de decisiones empresariales? Mira, es que yo creo que las emociones nunca deberían de estar involucradas en una toma de decisiones empresarial. Yo tengo una política en la oficina que es, yo no contrato familiares, ¿no? O sea, bueno, ya les dije que mi hermana no es contadora, pero pues la familia no se queda nada más en los hermanos, ¿no? Hay primos, sobrinos, tíos, etcétera, y es, yo no contrato familiares porque precisamente pasa esto, que a veces también el empleado que entra, así como lo decían ahorita, el empleado que entra y es familiar, dice, no, pues yo voy a tener un poquito más de, pues no sé, como de flexibilidad porque soy parte de la familia. Eh, por ejemplo, mi esposo trabaja conmigo y yo creo que yo tuve la fortuna de que él sabía que para mí la oficina es una cosa y fuera es otra, ¿no? Entonces, en la oficina, o sea, es mi compañero de trabajo y si tiene que haber un regaño, una llamada de atención, pues la hay y no hay problema. Y pues en la casa es mi esposo y ya. Y yo a veces le digo, híjole, en la oficina han de decir de que, ay, ¿por qué se casó con esta mujer? O sea, y la verdad es que yo creo que sí lo piensan así como de que, mira nada más, pero le digo, pues es que aquí, o sea, es trabajo. Y en la casa, pues ya es otra cosa. Pero no mucha gente tiene esa capacidad como de separar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa precisamente? O sea, contratas un familiar o también es bien común en las empresas que dicen, no, es que yo voy a abrir una empresa. Yo hace poco platicaba con un buen amigo que me decía, oye, es que Lore, mira, quiero abrir una sociedad y entonces para que mi mamá trabaje de esto, mi hermano trabaje de esto, bla, bla. Y yo le decía, mira, a ver, alto ahí. O sea, tú estás haciendo planes en base a algo que tú quieres, o sea, que los quieres ayudar, pero realmente a ellos les interesa trabajar. Porque a lo mejor, o sea, yo entiendo que tú lo hagas y lo quieras hacer por apoyar económicamente a tu familia, pero realmente va a ser un negocio para ti tenerlos ahí, porque los puedes apoyar económicamente, pero tú teniendo otros empleados. O sea, no por fuerza los tenemos que emplear y eso es bien importante. Cuando yo llegué a la oficina, a mí me pasaba esta resistencia de que decían, sí, pues claro, es que viene porque es la hija de los dueños. Y yo le decía, oye, pues sí soy la hija de los dueños, o sea, yo no voy a poder negar mis apellidos, ¿no? Ni mi lazo sanguíneo, pero le decía, pero yo tengo 8 años de experiencia en una firma internacional en México y en el extranjero. O sea, no te están trayendo a alguien que acaba de salir de la carrera y decir, es tu jefa. Y o sea, no, yo traigo una experiencia laboral, o sea, yo ya era una contadora antes de llegar ahí. Entonces, sí hay mucha resistencia, pero yo les decía, bueno, mira,
quien se tenga que ir se va a ir y se va a ir solo, Juanjo, porque cuando pasan estos cambios de estafeta, donde a lo mejor la segunda generación empieza a apretar las tuercas, la gente que se tiene que ir se va sola. O sea, yo les decía, ni siquiera hay necesidad de nada, o sea, porque cuando cambia a lo mejor el nivel de exigencia o la forma de trabajar, los empleados corren solitos. Y bueno, pues ya te hicieron un favor, ¿no? Pero sí hay una resistencia y por eso es muy importante que cuando va a haber un tema de estos de sucesión empresarial, tú tengas un plan y un consejo familiar donde establezcas bien qué tiene que pasar para que un familiar llegue a la empresa. Oye, por ejemplo, yo tengo un cliente que dice, oye, para que alguien pueda venir a trabajar aquí de la familia, tiene que ser una vacante que esté abierta, o sea, no vamos a crear un puesto para él, o sea, tiene que haber una vacante real, tiene que haber estudiado algo relacionado con la empresa, obviamente, y con la vacante en la que estamos, tiene que traer maestría, este, además de todo, tiene que tener experiencia, o sea, en la misma industria ciertos años. Entonces dices, bueno, ahí ya estás poniendo ciertos candados y dices, bueno, la persona que llegue, pues claro que está capacitada para llegar, ¿no? No está llegando nada más por una cuestión de nepotismo. Y esto también es bien importante y yo se lo comento también mucho a mis clientes. Oye, si tú vienes y me quieres poner a tus hijos nada más porque sí, un empleado que tú tengas que es muy leal y muy bueno y que esté aspirando a hacer carrera dentro de la empresa, pues se va a decepcionar y se va a desilusionar y va a decir, oye, pues yo qué estoy haciendo aquí, o sea, como yo tengo 20 años entregándole mi trabajo a la empresa, incluso a veces hasta tu vida, porque hay trabajadores súper leales y resulta que llega él que no tiene la experiencia, que no conoce el negocio y ahora él me va a dar las órdenes a mí. Entonces yo no voy a crecer aquí adentro. Entonces también provoca mucho la desmotivación laboral y eso es bien importante. ¿Y qué pasa también? O sea, que cuando llegan estas segundas generaciones que realmente no quieren trabajar en lo mismo que tú, los clientes lo notan, Juanjo. O sea, ¿y qué pasa? Que dicen, oye, pues yo con el papá me sentía muy seguro, pero si el hijo ya está agarrando las riendas, pues mejor le voy a buscar por otro lado. Entonces, es un tema financiero también que te puede pegar. O sea, no nada más es una cosa de decir, oye, mi hijo se va a sentir porque no le dejé la empresa. No, o sea, son muchos factores los que te van a afectar. Y mira, también hay algo que decir respecto a la resistencia. Y yo sé que estamos en 2024, pero estas cosas todavía pasan. Hay muchos factores culturales que que evitan, por ejemplo, que una mujer aún hoy en día pueda llegar a un cargo directivo. Digo, y hay una serie muy buena en HBO que habla de esto de la sucesión familiar, donde el señor decía, pues no, es que ella es mujer y el que tiene que llegar es mi hijo. O sea, tiene que ser el hombre y la que estaba realmente preparada era ella. Entonces, sigue habiendo esto de que dices, no, pues mi hija, ¿cómo? Mira, a mí me llama mucho la atención, bueno, a mí más bien, en algún momento, nada más me estoy fijando que no está conectado, porque si no va a sentir el descalabro. Cuando yo me iba a casar, un buen amigo cercano a la familia, que también se dedica a lo mismo, le dijo a mi papá, oye, no, pero es que, o sea, ¿cómo vas a dejar el despacho con Lore si Lore ya se va a casar y ella ya va a traer otras ideas? O sea, como que, pues ella es su casa, ¿no? O sea, ella ya no va a trabajar porque va a estar pensando más bien en su casa, en no sé qué y bla, bla. Y mi papá muy sabiamente no me lo dijo, o sea, no me lo contó mi mamá. Y a mí me dio mucho coraje porque yo decía, oye, a ver, espérate, o sea, ahora resulta que tú me conoces y que porque me voy a casar, yo ya me voy a convertir en una ama de casa incapaz de trabajar o de llevar un negocio, ¿no? Entonces, sigue habiendo mucho de eso. Aunque tú no lo creas, sigue habiendo mucho de eso. O sea, todavía hay muchos padres que dicen, no, pues mi hija está estudiando en lo que se casa. Oye, ¿y quién te dijo que tu hija quiere ser ama de casa? O sea, y esto es algo bien importante y yo creo que si los padres de familia y las mamás, porque también hay mamás que siguen con esas ideas, supieran el cambio de chip que tiene una mujer cuando es independiente económicamente, apoyarían a sus hijas a trabajar y a emprender negocios. Yo lo veo mucho, yo tengo un muy buen amigo que es abogado y que me dice, oye, en el tema de los divorcios, Lore, cuando hay violencia, cuando hay situaciones así fuertes, dice, una mujer que es independiente económicamente no la piensa.
O sea, dice, es muy raro que diga, no, aquí me voy a quedar porque mis hijos, porque esto, dice, no. Dice, o sea, ella trae otra mentalidad, dice, pero la que no trabaja, ella sí dice, híjole, ¿y cómo le voy a hacer para mantener a mis hijos? ¿Cómo voy a seguir llevando el mismo nivel de vida, etcétera? Entonces, es increíble que sigamos pensando que las mujeres no pueden. A mí me llama también mucho la atención y mira, justo lo están poniendo aquí en el chat, que también te preguntan en la entrevista, oye, ¿tienes hijos? Y entonces pues a lo mejor tú vas a contestar y vas a decir, no, pues no tengo hijos o sí tengo hijos, ¿no? Y tú puedes salir diciendo que no, pues claro, son cosas que me tienen que preguntar, pero ellos a la vez ya te están cerrando la puerta porque dicen, no, pues es que tiene hijos, me va a estar pidiendo permisos, porque si el hijo se enferma, si hay una emergencia en el colegio, etcétera. Entonces, todavía hay muchos factores culturales que afectan mucho esto de la sucesión y es bien importante cambiar la manera de pensar. O sea, yo siempre digo mucho, o sea, ¿cómo podemos seguir teniendo pensamientos a veces tan retrógradas ya en el año en el que estamos, ¿no? O sea, yo me acuerdo hace poco que pusimos un post de que ahora que cambió el día de que entró la presidencia al poder, entonces poníamos ahí de que, bueno, pues ahora cada 6 años, bla, bla, y poníamos el tema este de que Claudia es la primera mujer presidenta en México. Independientemente de los colores o el partido al que apoyes, pues es un hecho que es la primera mujer presidenta en México, ¿no? Y es algo, o sea, pues para memorar que ya llegó una mujer a la presidencia de la República y alguien me decía, es que eres morenista. Y yo le decía, es que eso qué tiene que ver, o sea, es una mujer en la presidencia, o sea, no, yo no soy morenista. Y si lo fuera, pues cada quien, o sea, sabe qué partido apoya, pero yo le decía, pues es que es una mujer. Y que decían, no, es que las mujeres todavía no están preparadas o es mujer. Mira, yo me acuerdo mucho una vez que me enojé mucho con un cliente porque dijo, no, es que fulana se molestó, seguramente andaba en sus días del mes. Y yo decía, o sea, ¿cómo puedes decir eso? O sea, sobre todo ahorita que hablábamos de las normas proteccionistas a los trabajadores, oye, ya te puedes meter en un problema. Y yo les digo, ya tienes que cuidar mucho cómo hablas con los trabajadores, con cualquiera, ¿eh? Tienes que cuidar mucho eso. Los señores de antes también eran mucho de que, ay, hermosa, ay, chiquita, ay, no sé qué tanto. Y ahorita te metes en un tema de acoso laboral y a lo mejor dices, oye, yo sé que el señor no lo hace con mala intención, pero tienes que cuidar ahorita mucho tus formas. Y sobre todo también ahorita, porque lo vamos a decir y no pasa nada, pues todo está a favor de la mujer. Y a veces, pues no es cierto, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho eso, pero el factor cultural sigue siendo un problema aquí en México. Ahora, ¿qué pasa también? Pues que hay un miedo al fracaso y ese miedo al fracaso es normal. Pero oye, dices, bueno, pues ¿y cómo voy a saber si no doy un paso al frente? O sea, que éramos lo que platicábamos tú y yo ahorita antes de entrar al aire. Oye, ¿cuál es la diferencia entre la gente que se queja y la gente que se anima? Pues que la gente que se anima dio un paso al frente, la que se queja no hace nada. Exacto. Entonces, es bien importante esto, o sea, esto de los factores de la resistencia a la sucesión. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues que obviamente cuando tú eres la cabeza de una empresa, vamos a hablar cuando tú eres el papá de la empresa porque la creaste, pues supones emocionalmente que tu primogénito va a decir, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi papá y voy a hacer lo que hace mi papá, bla, bla. Entonces, pues no, o sea, era lo que platicábamos ahorita. Oye, a lo mejor si ahorita le preguntas tú a tus hijos, Juanjo, ¿quieren ser contadores? Me van a decir no. No, claro que no es lo último que estudiaría, ¿no? O sea, yo me acuerdo, mi hermana decía, yo lo último que estudiaría sería conta, o sea, tengo 3 contadores en casa. O sea, la mesa se convierte en estar hablando de eso y ella decía, no, yo no, o sea, no. Y yo la verdad es que a veces la veo y a mí me encanta mi carrera, pero a veces la veo y digo, hubiera estudiado lo mismo que Dani. ¿Qué Ella estudió tu sería muy hermana? feliz. Daniel es diseñador industrial. O sea, Ok. nada que ver con nosotros, nada. Entonces yo la veo y digo, ay, o sea, todos los trabajos tienen su estrés, todos los trabajos tienen su nivel de estrés, pero ella sí decía, no, yo contadora no. Y yo me acuerdo mucho cuando yo estaba trabajando en la firma, mi papá decía, no, Lorena, y sobre todo cuando me fui al extranjero, mi papá decía, Lorena no va a regresar. Entonces yo voy a tener que buscar un socio o alguien que siga con la empresa, ¿no? O sea, pero él ya traía esa idea de que, bueno, voy a tener que buscar a alguien. Pero mucha gente no lo trae, entonces dices, no, mi hijo va a estudiar lo mismo que yo. Y tú que das clases en una universidad, yo que doy clases en una universidad, a mí me gusta preguntarles, oye, ¿por qué estudias? ¿Por qué escogiste conta? Y
entre las respuestas más comunes que recibo es, no, pues es que está bien fácil, porque son puros números. Y yo digo, híjole, Qué buena o sea, broma. ¿a qué se va a enfrentar, no? O a lo mejor, pues solo va a tener ciertos encargos dentro de la carrera. O me decían, no, pues es que mi papá me dijo que estudiara eso porque él estudió eso. Entonces yo decía, híjole, bueno, es, son muy pocos los alumnos que te dicen, es que a mí me gusta la carrera, es que yo quería ser contador, o sea, no te dicen, es que está muy fácil, son puros números, o lo peor, no sabía qué estudiar y pues me metí a conta. Y luego ya terminan con estos de mi generación del TEC, si éramos 10, 3 trabajamos de contadores. Entonces dice, sí, sí, es un tema importante. Y luego aparte, ¿qué pasa ahora? Que con toda esta campaña que trae ahí la autoridad que dice, ya no vas a necesitar un contador, pues también está, está complicado. Pero sí tenemos que quitarnos esa idea de que nuestros hijos quieren ser como nosotros. O sea, sí qué bonito cuando un hijo dice, yo quiero ser como mi papá, pero que quiera ser como tu papá no quiere decir que tienes que estudiar lo mismo que tu papá. Tenemos Exacto. que quitarnos esa idea de que mis hijos van a ser mis perfectos sucesores, porque la verdad a mí en lo que me toca ver en el día a día es muy raro que un hijo sea el perfecto sucesor. Y no le puedes negar la oportunidad a alguien de fuera que puede traer más tablas o que te puede ayudar a hacer crecer y que incluso si lo ves de una manera romántica, pues si tú traes a alguien muy bueno, él se va a encargar de que el patrimonio de tus hijos esté protegido. Porque a fin de cuentas, pues si tú heredas, pues va a ser de tu familia, ¿no? O sea, eso no va a cambiar, pero pues trae a alguien que haga que esto funcione. Entonces, sí es bien importante eso. Eh, sí es bien importante cómo influyen las generaciones que estuvieron antes en cómo tiene que ser este reto de la sucesión. Entonces, veamos eso. A mí me toca a veces que dicen, oye, no, pues mis hijos no van a ser contadores, pero a lo mejor un sobrino mío sí. Bueno, pues ahí ya te estás abriendo, pero de todos modos sigues en el núcleo de que tiene que ser familia. Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar. ¿Qué pasa también? Pues bueno, que tenemos que evaluar en un candidato a sucesor. Uno, que tenga las habilidades necesarias para dirigir la empresa. Otro, que esté interesado en estar en la empresa, porque a lo mejor dices, oye, Juanjo es ideal, es idóneo para el puesto, pero Juanjo va a decir, oye, no, pero a mí no me interesa, o sea, pues sí puedo ser muy bueno, pero si tú no estás en un lugar donde estés contento, donde estés a gusto, un lugar que te guste, pues no vas a funcionar, la realidad es que no va a funcionar. Ahora, ¿qué me puede aportar Juanjo o qué me puede aportar Lorena para hacer crecer la empresa? Porque también hay que entender esto, o sea, hay gente que puede ser muy buena, pero no tiene habilidades blandas. Y las habilidades blandas son necesarias para hacer crecer un negocio. O sea, y a mí me ha tocado ver gente que es excelente en análisis técnico, que dices, oye, qué bárbaro, pero no se sabe vender con un cliente. Y el cliente ve eso. O sea, yo les digo siempre, lo importante es la seguridad con la que digas tus mentiras. O sea, porque se las tienen que creer, o sea, Eso está si tú bueno. llegas, y es que es la verdad, Juanjo, ¿cuántas veces no nos ha tocado? Y yo creo que si los que nos están escuchando aquí son contadores, que llegan clientes emproblemados y dices, oye, ¿cómo les pudieron hacer esto, no? O sea, ¿cómo es que traen este desbarajuste aquí? Y luego conoces al asesor que estaba antes y dices, no, pues yo también le hubiera creído. O sea, es muy importante eso. Y la verdad es que también como te ven, te tratan, ¿no? O sea, hay una frase que dice, o sea, vístete para el puesto que crees merecer. Entonces, es bien importante eso. O sea, realmente puede hacer crecer la empresa, realmente tienen las habilidades blandas necesarias, porque, o sea, imagínate, yo tuve un jefe súper inteligente, qué bárbaro, yo aprendí muchísimo con él, pero de habilidades blandas no tenía nada. O sea, si íbamos a una junta con un cliente, él estaba en el celular todo el tiempo y el cliente enojadísimo, ¿no? De que ni siquiera me está prestando atención, etcétera. Pero yo le decía, mira, bueno, pero ahí nos complementamos, o sea, y estás en muy buenas manos. Pero es bien necesario eso, o sea, tú puedes ser muy bueno, pero también tienes que hacer crecer a la empresa y ya. Mira, ya aprendí a ver los chats. Aquí está Melanie otra vez comentando. Dice que venden falacias y se aprovechan de la ignorancia.
Peor del caso, aún viendo los resultados de un trabajo bien hecho, siguen alabando al que hizo un desastre. Sí, eso es cierto, ¿eh? Sí. O sea, eso es muy cierto y yo también siempre digo mucho, o sea, a un cliente le puedes dar 15 años buenos y con un error te va a acabar y Sí. te va a quemar por todos lados, entonces también cuidemos mucho eso. Pero bueno, siguiendo acá con nuestro tema, ¿qué es también importante? Oye, pues si yo estoy pensando ya en una sucesión, pues tengo que tener un plan de sucesión, Juanjo, no puedo decir nada más, pues ya que venga mi sucesor. Bueno, ¿y cuál va a ser el plan de sucesión? ¿En cuánto tiempo se va a dar? ¿Cómo vas a ir capacitando a la persona que sigue después de ti? ¿Tienes realmente un consejo familiar? Cuando hay empresas familiares, aquí no sé si es de aquí de Torreón, creo que sí es de aquí de Torreón. Aquí en Torreón hay una ferretería que luego la familia tuvo problemas y bueno, no voy a decir marcas, pero tipo, si se llamaba Melanie, ya la que se separó se llama Mela. O sea, nomás le quitaron 2 letras. Ok. Entonces, cuando una empresa realmente tiene mucha familia adentro, sí es necesario establecer un consejo familiar precisamente para que ponga esas pautas que dijimos hace rato. Oye, para que entre un familiar, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tiene que tener esto, esto, esto y esto. Oye, bueno, y tú estás pensando en traer un familiar, pero ya buscaste un candidato realmente en el mercado laboral. O sea, enfréntalos. Oye, a ver, Juanjo es familia, pero Melanie no. Entonces, vamos a ver quién trae mejores skills. O sea, los dos cumplen con el perfil, pero vamos a ver quién nos funcionaría mejor. O sea, no hay que irnos por Juanjo nada más porque Juanjo sea mi primo, mi sobrino, mi hermano, etcétera. O sea, hay que ver realmente qué le conviene a la familia. Por eso yo siempre, a la empresa, perdón. Por eso yo siempre les digo, los sentimientos no hacen ningún buen negocio. O sea, eso no lo tenemos que grabar y y yo a veces digo, híjole, van a decir los clientes que soy bien fatalista, ¿no? Porque yo les pongo así como que el peor escenario posible. A ver, esto es lo peor que te puede pasar. Y dices, Así se debe va a de asustar ser. y se va a ir. Pero pues realmente yo le digo, yo prefiero decirte qué es lo peor que te puede pasar para que el día de mañana no me digas, oye, tú nunca me dijiste que podía pasar eso. Entonces, sí es bien importante, sobre todo cuando están abriendo las empresas. Cuando alguien se acerca a querer abrir una sociedad, que me dice, no, pues como necesito socios, pero soy yo solo, voy a poner a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi esposa y no sé qué. Entonces yo le digo, a ver, ahorita tu empresa a lo mejor vale 10 pesos, pero en 3 años tú no sabes si ya va a valer 10 millones de pesos. ¿Tú quieres tener ahí a todos ellos como accionistas? Porque entonces ya tendrían poder sobre tu empresa. Y esto es bien importante cuando asesoremos a alguien, o sea, darles el panorama. O sea, yo le decía a alguien que se acercó conmigo, y tiene su pareja, pero no está casado. Y me decía, no, pues la pongo a ella. Y yo le decía, a ver, o sea, le digo, no tengo nada en contra, no te estoy deseando nada malo, pero después va a tener ahí ya sus acciones. Aparte de la mitad que te va a rasurar si te casas, ya tiene ella las propias y no vaya a ser que de repente sea más dueña ella que tú. Entonces, sí hay que cuidar mucho eso. O sea, en una cosa de estas uno tiene que pensar fuera de la caja. Entonces, ¿qué pasa con estas empresas que son familiares? Nos tocaba ver ahora en la convención que estuvo un conferencista ahí hablando de sucesión familiar. Él decía, oye, bueno, pues resulta que mi papá tenía 15 personas en el acta. Y cuando queríamos arreglar todo esto de la sucesión y limpiar actas, etcétera, hubo gente que sí le tuvimos que pagar y nunca hizo nada en la empresa. Y estamos hablando que es una empresa que factura, pero millones y millones y millones, Juanjo. O sea, y le tuvieron que pagar por sus acciones, cuando a lo mejor éticamente tú dirías, oye, pues yo nomás presté mi nombre, no me toca nada. Pero pues si ya ves que la empresa vale tanto, pues vas a decir, bueno, pues son mías, págamelas. Entonces, es bien importante pensar en esas cosas. Ahora, eh, ¿cómo vamos a hacer llegar la voz de la familia a la empresa? Pues bueno, con el consejo familiar, con una asamblea de accionistas y con el consejo de administración. ¿Qué pasa con el consejo familiar? Pues bueno, el consejo familiar va a ser el órgano máximo de gobierno porque pues la empresa es familiar, pero pues no debe estar la familia ahí tomando las decisiones porque ahí es donde empezamos a perder. Tiene que haber un consejo de administración que sea el punto medio entre los accionistas y el equipo, porque a fin de cuentas, pues los accionistas pues son familia, como estábamos diciendo. Entonces, es bien importante eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer para tener una sucesión exitosa? Pues primero hay que definir roles y responsabilidades, porque luego, ¿qué pasa? La cabeza se quiere encargar de todo.
Oye, no, yo me voy a encargar del plan de sucesión. Oye, pues espérate, ni siquiera puedes delegar y te quieres encargar del plan de sucesión. No, vamos a definir roles y responsabilidades. Y aquí la verdad es que yo siempre digo que es mejor traer un externo. Porque si lo quieres hacer tú, ahí vamos a empezar otra vez con los problemas de que, híjole, ya estoy siendo paternalista y estoy pensando en esto, etcétera. Y luego, otra cosa bien importante, hay que establecer un periodo de implementación. Un plan de trabajo sin una fecha límite se convierte en un plan de trabajo que nunca va a llegar. Entonces hay que establecer en cuánto tiempo lo vamos a implementar. Oye, bueno, pues ¿sabes qué? En buscar mi sucesor, a lo mejor ahorita tengo 52 años y pues me va a tomar 2 años para todo esto, ¿no? Para ir perfeccionando, para ir buscando. Ah, bueno, pues si ya sabes que te vas a tardar 2 años, define qué habilidades necesitas tú en el prospecto. Y que una de esas habilidades no sea precisamente que sea familia, porque entonces ahí ya empezamos a perder. O sea, tenemos que olvidarnos de esto. No porque sea una sucesión de una empresa familiar, quiere decir que el sucesor tiene que ser un familiar. Entonces, ¿qué necesito que tenga el futuro líder de mi empresa? Oye, pues sabes que tenga comunicación verbal, que sea un excelente estratega financiero, que tenga tantos años de experiencia en la industria, etcétera. O sea, ¿qué es lo que yo voy a necesitar para que esto funcione? Y luego, bueno, pues, ¿qué más? Oye, bueno, pues yo tengo que buscar, pues, ahora ya que establecí qué es lo que va a pasar, pues, ¿quiénes son mis candidatos? Oye, bueno, pues, ¿sabes qué? Ya identifiqué a los candidatos que me pueden ayudar, pues vamos a ver, vamos a evaluar, vamos a atraerlos, etcétera. Y algo bien importante, todos tenemos áreas de oportunidad, todas las empresas tienen áreas de oportunidad. Juanjo y yo platicábamos hace ratito, por ejemplo, de las presidencias del colegio y decíamos, oye, puede haber 1 millón de personas que lo hagan mejor que nosotros, ¿no? O sea, claro que sí, o sea, no porque Juanjo y Lorena estuvieron en la presidencia quiere decir que ellos tenían la razón absoluta y que nadie lo va a hacer mejor que nosotros, ¿no? Porque luego a veces es un pensamiento de los presidentes, nadie lo va a hacer mejor que yo y ninguno de los que estuvo después de mí es mejor. Y no, no es cierto, o sea, siempre hay áreas de oportunidad, siempre hay cosas que hacer mejor, entonces hay que fortalecer esas áreas de oportunidad. Nunca se van a acabar, no hay empresa perfecta y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque luego a veces decimos de que este, híjole, esta empresa es perfecta. No, no hay empresa perfecta, se los juro. O sea, no hay familia perfecta, no hay matrimonio perfecto. O sea, quitémonos eso. El chiste es trabajar en lo que tenemos que trabajar y fortalecer lo que hay que fortalecer. Ahora, ¿qué pasa también? Y es bien importante, oye, ¿y cuál va a ser el plan de compensación para el que se retire? Porque tú no le puedes decir a la cabeza de la empresa, a la que la fundó, oye, pues mira, ya te fuiste, ahí está tu pensión y tan tan. No, pues espérame, o sea, yo formé esto, yo sigo teniendo acciones de esto, o sea, ¿cómo me vas a estar compensando mes a mes? Y ese también es un tema bien importante en las empresas familiares y hay que entenderlo. Cuando una empresa es familiar, a lo mejor dices, oye, pues la primera generación tenía muy buena vida, pero cuando llega la segunda generación y a lo mejor la segunda generación es de 3 hijos, pues ahí ya hay 4 familias que se van a mantener de la empresa. Oye, ¿qué voy a hacer? Y por eso es bien importante tener a alguien que nos ayude a crecer la empresa. Porque si el 100% de pronto se le va a convertir en 25 al que creó la empresa, va a decir, oye, esto no me está funcionando. O sea, aquí el chiste es que ese 100 se haga 400. Entonces, hay que tener bien en cuenta eso, o sea, porque luego, ¿qué dicen? Híjole, y también pasa un chorro, a mí me toca verlo con mucha gente cercana. Oye, pues es que a Juanjo le dejaron el despacho a mis papás, que Juanjo se haga cargo de mis papás. Yo no, porque él se quedó con el despacho. Y malamente el hijo dice, híjole, pues sí, o sea, yo me quedé con el despacho, pues yo me tengo que encargar de mis papás, pero a lo mejor no les puede seguir manteniendo el tren de vida que tenían porque ya son 2 o 3 familias las que están ahí. Entonces es bien importante elaborar un plan de compensación para los retirados, o sea, qué se les va a dar, cómo se les va a apoyar, qué tiene que estar generando la empresa. Y eso es bien importante porque luego podemos caer en un nivel de comodidad de decir, ah, bueno, pues ya se fueron, ahí les paso tanto. Y no, pues la empresa no está generando más, no, al contrario, o sea, yo le digo mucho a mi papá, oye,
cualquier cliente que llegue es un cliente que podemos tomar. O sea, porque a veces me dice, oye, pero ¿cuántos empleados tenemos ahorita? Y hay capacidad. Y yo le digo, a mí déjame el problema de si tengo que traer más empleados. Le digo, pero cualquier cliente que llegue es un cliente que se tiene, o sea, que tenemos que hacer lo posible porque se quede, porque pues en esta empresa ya hay dos familias, ¿no? Entonces hay dos familias que tienen que vivir excelentemente bien. Y ahora también es bien importante, ¿eh? No todos los clientes vale la pena quedárselos, y ese ya es un comentario aparte. Yo siempre digo como contadora, oye, si a mí llega alguien y me dice, yo no quiero pagar impuestos, es alguien que no vale la pena tener. O sea, aquí hay que saber que hay que pagar impuestos. Yo le digo, oye, ¿cómo puedes pretender ganar 40 y tantos millones en el año ya solitos, librecitos, y decirme que no quieres pagar nada? Oye, pues también tiene que haber una cultura tributaria, y acordémonos siempre, o sea, ¿qué pasa? La culpa siempre es del contador. Oye, ¿quién tuvo la culpa? Mi contador. Siempre. Entonces, sí hay clientes que no vale la pena tener, así como hay gente en las empresas que no vale la pena tener. Y luego, ¿qué es bien importante? Preparar la transición entre el líder actual y el futuro, porque al líder actual le cuesta soltar. Y eso es bien común, o sea, a todos los seres humanos nos va a pasar, ¿eh? O sea, a uno le cuesta soltar. eh, yo creo que ya cuando estás viendo que ya vas a terminar con algo, dices, híjole, ay, pues, pero iba a pasar y esto, ir a estar bien y bla, 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 ¿no? O sea, yo tengo muy presente un comentario que hizo un buen amigo de Juanjo y mío, donde alguien decía, es que esto que se va a hacer el siguiente año está mal. Y decía, oye, pero mira, todos han sobrevivido, pues ya déjalos, ya no es tu año. Y es cierto, o sea, pero te cuesta soltar, o sea, entonces te tienes que preparar, o sea, aunque parezca que no. Oigan, es como cuando tienes un mal matrimonio, ¿no? Y dices, oye, yo sé que me va de la fregada, pero ese paso de, oye, pues a lo mejor ya no deberíamos estar juntos, te cuesta, o sea, dices, no, o sea, pues es un tormento, pero es mi tormento, o sea, ¿por qué lo voy a dejar? Entonces, hay que ir preparando la transición, entender que pues es algo normal que se tiene que dar, ¿no? O sea, nadie debería de morir en una empresa. O sea, yo creo que también hay que aprender que hay que tener calidad de vida, y hay momentos para todo, y está el momento en el que tienes que aprender a dar un paso a un lado, y pues ahora que ya sea problema del siguiente, la verdad es que te quitas un pesote de encima, o sea, dices, ay, amanecí más ligero hoy que ya me retiré, ¿no? Y algo bien importante es evaluar la empresa. Y es que, ¿sabes qué? Aprovechando que estás tomando de tu, ¿qué es? ¿Cafecito o tecito? Hombre, es Eh, agua. es agua, no le atiné. ¿Sabes qué? Creo que también mucho pasa por el creer que la empresa es el dueño o el dueño es la empresa. O sea, esta confusión entre que como yo la hice, pues ella es una extensión de mí. En realidad creo que eso es lo que genera el hecho de que después te cueste tanto trabajo soltar. Qué bonito sería que la empresa solita estuviera trabajando y que yo, dueño, pues yo nada más cobre. O sea, ¿por qué cargar con todo lo emocional, con toda la vibra, con todo lo pesado, cuando creo que precisamente esto que nos comentas es una herramienta que nos ayuda a solucionar tanto pesar, tanto tema emocional? Sí, sí, la verdad es que eso sí es bien importante, y es lo más difícil, o sea, soltar. O sea, soltar siempre va a ser complicado, pero es necesario. Y mira, las empresas sí pueden funcionar solitas, ¿eh? Pero para funcionar solitas tenemos que entender que pues tiene que haber precisamente estos planes de sucesión. Y lo que les decía, evaluar la empresa. ¿Cuántos de aquí sabemos realmente cuánto vale nuestro negocio? Entonces eso es bien importante, porque a lo mejor tú dices, oye, pues es que si todos los hijos y el señor traen carrazos y hacen viajes a tal y tal, pues entonces es que es un negocio que vale muchísimo, ¿no? A lo mejor el negocio está endeudadísimo. Entonces hay que evaluar tu empresa, tienes que conocer cuánto vale tu negocio. Y luego, pues preparar todo tu soporte documental legal de la sucesión. O sea, porque no nada más es decir, oye, de Juanjo sigue Lorena. No, ya a ver, pero, y sigue Lorena, pero Lorena va a tener acciones, Lorena va a tener poderes, ¿qué va a pasar? O sea, porque luego no se cambian los poderes, no se cambian las actas. Y ese es un problema, ¿eh?
Porque luego dices, ay, como que las actas te olvidas, ahí está el acta. Oye, pero pues tienes que hacer una asamblea donde marques que ya cambiaron accionistas, que ya está cambiando el poder, la administración de la empresa, etcétera. O sea, a veces descuidamos esa clase de cosas y también es bueno. Y obviamente, pues como en todo, preparar un plan de contingencia. Oye, ¿qué va a pasar si resulta que el sucesor que tenía eh, o el candidato que contraté en un mes me dice, no, mejor no quiero estar aquí? Oye, ¿qué voy a hacer? Porque a lo mejor ya no está el de antes. No le vas a decir al señor retirado, oiga, no, regrésese porque se fue. O sea, ¿qué vas a hacer? Entonces hay que tener siempre un plan de contingencia. Acuérdense, siempre pensar en el peor escenario será lo mejor que puedes hacer, porque pues te va a ayudar a estar preparado. O sea, la verdad es que sí suena fatalista, pero dices, oye, si ya pensé en las 15 cosas malas que pueden pasar, pues ya pensé también en qué puedo hacer si pasan esas cosas, ¿no? Entonces, bien importante esto. Y bueno, pues un beneficio de tener un plan de sucesión, pues es obviamente que vas a retener el talento. ¿Por qué? Porque si tú tienes un plan de sucesión donde no digas, oye, pues va a ser mi hijo, tiene que ser mi hijo, pues el empleado va a ver que puede crecer en tu empresa. Y yo creo que todos queremos que tu empleado crezca en tu empresa. No es la idea de un empresario que tu personal esté rotando. Eso nunca va a ser la idea. Entonces es bien importante eso, o sea, podemos retener el talento, puede haber continuidad en los proyectos, porque precisamente no queremos decir, oye, pues la cabeza traía este proyecto, pero como ya llegaron los otros ya no se va a hacer, ¿no? Pues el chiste es que la empresa siga funcionando como tiene que funcionar, ¿no? Como decíamos ahorita, o sea, que maneje solita. Y luego otra cosa, pues transparencia y tranquilidad, porque si las cosas se están haciendo como se deben de hacer, pues oye, tú puedes conseguir más accionistas porque van a decir, ah, mira, bueno, esta es una empresa familiar, pero que tiene su consejo, que toma las decisiones así. Y si tú eres ya un accionista, porque también hay accionistas que solamente son accionistas, pero no participan de la empresa, o ya, bueno, pero yo estoy tranquila porque sé que mi inversión se está moviendo de manera correcta, que las cosas se hacen bien. Y algo bien importante, pues es la mejora de tu branding. O sea, dime tú si no tiene más peso decir, oye, pues tengo esta empresa de 10 años contra esta que tiene un año, pues a lo mejor vas a decir, oye, pues que la de 10 años ya trae todo el expertise, ¿no? O, oye, mira, ya salió en las mejores empresas para trabajar, oye, tienen un muy buen plan de crecimiento, tienen esto, o sea, tu marca mejora, indudablemente tu marca va a mejorar. O sea, porque no es lo mismo que llegues y digas, oye, pues aquí todos son familia. ¿Qué va a pasar? Porque indudablemente, Juanjo, ¿qué pasa o qué pasaría? Te pregunto a ti que eres papá, si un hijo tuyo la riega, ¿no te vas a meter tú a tratar de esquivar las balas o vas a meter el pecho por tu hijo? Sí, Lo claro, es vas a un hacer, tema natural, sí, sí, es sí. algo normal, es algo normal de un papá. Entonces, pues qué mejor que hacer las cosas como deben de ser. O sea, a nosotros nos pasa, yo sé que ustedes me han estado echando mucha carrilla porque el Santos va muy mal. Y ahora que llega el hijo de Alejandro Irarrágorri a la presidencia del Santos, que decían, ah, es que, claro, trajo a su hijo. Y yo decía, oye, pero o sea, el hijo está preparado, ¿no? Pero yo decía, es que ustedes lo ven como algo malo, pero yo lo veo como algo bueno, porque yo digo, como papá, tú no vas a permitir que tu hijo quede mal. Entonces, a lo mejor el dinero que necesitaba el equipo, pues ya va a llegar, porque ahora tienes a tu hijo en la presidencia. Entonces vas a decir, no, pues no, o sea, yo no voy a dejar que le lleguen los trancazos, ¿no? Entonces te digo, pues es depende de cómo lo vea cada quien, pero, pero no todo es malo y es bien importante tomar en cuenta esto. En una plática que di similar para la CAPI Región Noreste, me decían, Lore, ¿y cuándo es bueno empezar con un plan de sucesión? Desde que empiezo con la empresa, le digo, no, espérate, pues cuando empiezas con la empresa, pues estás empezando, ¿no? O sea, déjala que tenga sus 5 añitos de vida, preocúpate primero por pagar sueldos, servicios, etcétera, pero no estés preocupado ahorita que estás abriendo la empresa por un plan de sucesión, o sea, eso ya velo viendo más a futuro, pero sí tenlo en cuenta. Eh, ya estoy, es Julie, ¿verdad? Sí, Julie. Te acomoda en Betty la Fea, exactamente. Ándale, que acomoda, perfecto, Es exactamente, una así es. fuente inagotable de ejemplos esa serie, no es novela, es una serie para estos casos. Sí, pero sí, Juanjo. Entonces, de esto se trata la asociación empresarial. Es un tema, la verdad, muy interesante, es muy bueno y sí es algo que deberíamos estar tomando en cuenta. Y mira, como decían hace rato, ¿no? O sea, de la empresa donde trabajo no van a estar hablando, pues eso ya te hace ver que a lo mejor el empleo no está lo más cómodo que digamos y sí te hace perder talento, como lo dijimos. O sea, no vas a retener talento si te manejas de esa manera.
Exacto, exacto. Pues es que es un tema. Oye, ¿y cuánto cuesta esto? ¿Cómo las empresas pueden tener un acercamiento a estas cuestiones? Creo que es un factor importante. Creo que los beneficios, creo que los elementos, los factores que componen e integran un plan de sucesión, los conocemos y nos han quedado muy claros, pero costoso, es barato, ¿cómo medimos esta parte? Pues es que mira, yo creo que todo depende de dónde estemos parados, ¿no? O sea, no todas las empresas van a tener la misma situación, entonces pues siempre hay que hacer un diagnóstico inicial para ver dónde estamos, cómo estamos y qué se necesita. A veces solo se necesita dar ahí como que la idea y hay empresas que lo saben implementar desde adentro muy bien, ¿eh? O sea, excelentemente bien. Pero pues yo creo que siempre cuando te acerques con un asesor, pues lo primero que va a querer saber es pues dónde estamos parados para ver qué es lo que necesitas y en base a eso pues que te pueda cotizar. Pero yo la verdad es que creo que sí lo mejor es que un externo te ayude en este proceso para que precisamente pues el externo no tiene ninguna relación, al externo no le va a importar si son hermanos, son papá e hijo, etcétera. Él va a llegar y va a hacer su trabajo ahora sí que pues desde una óptica muy diferente. Entonces te digo, pues es dependiendo del tamaño de la empresa, cómo esté la empresa, el asesor con el que te acerques. Obviamente, pues si te acercas a una firma, estas Big Four que traen todo este tema muy bien desarrollado, pues me imagino que va a ser un poco más costoso. Y costoso, barato, definitivamente es una inversión y esto que dice Melanie en el chat, el caso es que dejen al externo Ah, sí. trabajar, ese es un tema bien importante. Sí, sí, la verdad es que sí, porque, pues te digo, es parte de la resistencia. Entonces, sí es bueno que analicemos todo esto. Te digo, es un tema muy interesante que nos daría para muchísimas horas y muchos casos del día a día. Pero pues bueno, el chiste es sembrar ahí la semillita y que lo empiecen a ver. Sí, de hecho te agradezco mucho el tema porque es un tema que aquí en el podcast ha habido uno nada más y fue creo que la extensión, no, ya son dos, pero uno es una plática de un libro que leí, ahí les platiqué algunas cuestiones y otro está como que medianamente asociado al tema de gobierno corporativo. Entonces, estos temas me parece que suman mucho, abonan mucho a institucionalizar las empresas, a que haya un mayor crecimiento y que las empresas de por sí estamos en un o en un entorno incierto por cuestiones políticas, sociales, económicas, pero creo que con este tipo de cuestiones, este tipo de herramientas, pues ayuda a que quizá esos golpes que pudieran llegar a darse, pues sean menores. Lore, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Cuáles son tus medios de contacto? En caso de que alguien tenga alguna duda, porque esto, pues están aquí algunas personas en la sala de Zoom, pero también va para TikTok, YouTube, Facebook y donde se deje. Y Spotify, obviamente. Bueno, aquí en la última, de hecho, traigo mi correo, ahí me pueden ubicar perfectamente. La verdad es que el correo lo reviso mucho. Ok. Entonces, ahí está mi correo por si alguien tuviera alguna duda, con mucho gusto los puedo apoyar. Perfecto. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien alguna pregunta final antes de despedirnos? Yo Y creo si que no, no, son tímidos. sí, son muy tímidos. Si no, pues ahí está el correo de Lorena para que la contacten. Cualquier duda, cualquier cuestión. Dice Yuli, muchas gracias, excelente explicación. Dice 2HL16AARSS, no sé quién sea, pero excelente información. Y también gracias por el tema, me parece que lo explicaste muy digerible, muy buen tema, dice Sergio también. Gracias, Lore, Pero y pues déjame nos te digo vemos. que aquí Chao. me están mandando un WhatsApp, voy a evidenciar. Aquí me acaba de llegar un WhatsApp que dice, hasta parece que le sabes, hablando de creerte tus mentiras. Mira, sí le sé, o sea, sí es un tema que tengo muy estudiado, pero yo les decía, o sea, sí, lo importante es la seguridad con la que digas las cosas. Entonces, Exacto. no voy a decir quién me lo mandó, pero aquí me está llegando el WhatsApp y está conectado. Ok, ok, ya podremos ir haciendo conjeturas. Gracias, Lore. Nos vemos la siguiente semana por Gracias allá, a ustedes en Torreón, Torreón. y que sea un excelente fin de semana. Gracias, muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias por escucharnos. No te olvides de apoyarnos a compartir en tus redes sociales este episodio.
Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.